Bueno, gracias Sergio. Lo primero, agradecer a la universidad y directamente a ti Sergio la invitación que nos haces para presentar pues en qué vamos, después de ya haber visto a Alejandro que ha tenido mucha relación también con el proceso de la transformación de Medellín y felicitar la organización del evento, que esto más que un evento se convirtió en un espacio permanente de reflexión y eso lo hace bastante interesante porque retroalimenta lo que ha ido pasando durante todos los años que se viene desarrollando. Yo rápidamente voy a tratar de, probablemente muchas personas de las que hay acá ya conocen parte de lo que se presentó y lo que ha pasado con Medellín en los últimos años, y aunque toco en algunos puntos ese proceso que se ha llevado, quiero hacer más énfasis sobre las apuestas que tenemos ahora a partir de esa experiencia que ya hemos tenido de transformación. Un contexto inicial, quiero contextualizar a quienes no conocen exactamente dónde está ubicado Medellín. Medellín está ubicado en la parte, digamos, central, pero más hacia el occidente de Colombia, y está en la parte central del departamento de Antioquia, conformada con otros 9 municipios, el área metropolitana del Valle de Aburrá. Es una cuenca bastante rica en agua. Digamos que el problema realmente para Medellín y para el Valle de Aburrá realmente no es el abastecimiento de agua, aunque sí estamos también bastante preocupados por lo que puede pasar en el futuro con el agua en el planeta. Digamos que no es la prioridad sobre lo que venimos trabajando. Medellín entonces está en la parte central del Valle de Aburrá, está conurbada casi completamente con 4 de los municipios que conforman el valle, y esto lo hace también complejo porque es una ciudad que se asienta en el territorio de 10 municipios. Entendemos el Valle de Aburrá como una ciudad. Esta es la geografía, es completamente montañosa, y sobre esa montaña se ha venido desarrollando el asentamiento urbano del Valle de Aburrá. El río además atraviesa por la parte central con un valle, un río que además ahorita van a ver fue canalizado en los años 50 y rectificado. Esta zona era la zona de meandros del río, pero fue rectificado y canalizado para el crecimiento, que permitiera el crecimiento sobre esa llanura de la zona urbana. Esta es un poco la geografía que tenemos. Esta parte más blanca es la parte más plana, del resto es pendiente, y es regado por una cuenca también bastante densa, una cuenca en su mayoría. Ahí están los cuerpos de agua permanentes. Adicionalmente a estos cuerpos de agua permanente hay unos intermitentes y drenajes y drenajes naturales. Y esto es lo que ha pasado durante el proceso de asentamiento, sobre todo en Medellín, y es que miren, es probablemente la cuenca más urbanizada que hay en Colombia. Se urbanizó casi en su totalidad y tenemos inclusive en riesgo gran parte de los nacimientos de esas quebradas de la cuenca. Este ha sido el proceso de crecimiento. Somos una metrópoli supremamente joven, por lo menos comparada con muchas metrópolis en la América Latina. Estos son los asentamientos de los municipios del Valle de Aburrá en los años 50, los cascos urbanos que habían en ese momento, y a partir de este momento, en los años 70, se da un proceso de crecimiento y una conurbación bastante compleja. Esto es lo que ha ido pasando después de los años 80 y la década de los 90, y es que los asentamientos se han más ubicado en la periferia, en general asentamientos de carácter informal e ilegal. Hemos tenido un proceso político y un proceso, social y ciudadano bastante importante. Creo que es parte de la respuesta que siempre damos cuando nos preguntan qué es eso que Medellín ha hecho que le ha ayudado como a transformarse tan rápidamente, y eso especialmente es una gestión política y una gestión social, un control social y un control político al gobierno. Sobre todo hay un control político y de las comunidades muy fuerte sobre el gobierno,
y eso exige que el gobierno dé respuesta siempre a lo que las comunidades y obviamente el Consejo Municipal pide. Y esto es importante porque de esta manera nos ha permitido tener cierto proceso de continuidad con la planificación que tenemos y con las intervenciones que se vienen dando. También hay una cosa bastante importante que probablemente no pasa en muchas de las ciudades de América Latina, y es que en Medellín todavía el transporte público y la prestación de los servicios públicos es de propiedad pública. Y es el tesoro más preciado que podamos tener en el municipio, y es la prestación de agua, energía, gas, telefonía e internet es de propiedad del municipio de Medellín, y eso cambia completamente la perspectiva de la prestación de los servicios públicos. Lo mismo, el transporte público es propiedad del Estado y hay, digamos, una garantía importante sobre las empresas públicas y el metro, el sistema de transporte masivo, y es que la Junta tiene participación en la sociedad civil y eso tiene un control social bastante importante. Hay unas, digamos, articulaciones regionales también que se han dado en los últimos años bastante importantes. En el año 2004 se crea la Comisión Tripartita, que es una comisión entre el área metropolitana, el municipio de Medellín y el departamento de Antioquia para trabajar por proyectos conjuntos. Esto además deriva que para esta administración, a partir del año 2012, se crea la Alianza AMA. La Alianza AMA es la Alianza Medellín-Antioquia y es los dos gobiernos que hay. Por cierto, el alcalde que hoy tenemos y el gobernador en el año 2004 eran el gobernador, el que es alcalde hoy era gobernador, y el que es gobernador hoy era alcalde de Medellín. Entonces eso ha permitido también cierto nivel de continuidad en el proceso. También hay una cosa importante y es el tema de la institucionalidad. Una de las, digamos, de los fundamentos importantes en la transformación ha sido la articulación institucional. Desde el año 98 se viene trabajando en una articulación que hemos llamado Universidad Empresa-Estado, y es la universidad permanentemente participa en los procesos públicos y sobre todo en los procesos políticos, y lo mismo la empresa privada. No en vano tenemos articulación con todas estas instituciones y con todas estas universidades para todos los procesos que se vienen dando desde el gobierno. Bueno, entonces voy a mencionar algunos momentos que hemos tenido en el proceso para que entiendan un poco por qué le estamos apostando digamos a los proyectos que quiero mostrar en la parte final. Entonces hay un primer momento y es la planificación y el crecimiento en la primera mitad del siglo XX. Bueno, no sé si se ve muy bien el plano, pero este fue el primer plano, el plano de Medellín Futuro en 1912, y en ese momento el río todavía era la periferia. El río, solamente el desarrollo se había dado en el costado oriental del río, y como les mencioné ahorita, esta es parte del mapa que vimos. Eran municipios completamente aislados. El río era un elemento importante natural, pero siempre era la periferia urbana, y esto pues de alguna manera mantenía, digamos, esa estructura natural todavía, digamos, virgen de esa ocupación que se venía dando. Miren acá el río, ahí ya estaba canalizado, y este es el primer asentamiento de Medellín. Entonces, y a este lado no había todavía asentamiento urbano. A partir de la canalización se empezaron a dar propuestas por arquitectos e ingenieros de la ciudad para acercarse al río y tratar de integrarlo a la vida urbana, sobre todo articulado al espacio público. Estos son un par de cerros que hay, el Cerro Nutibara y el Cerro El Volador, y articular mediante un parque. Era una propuesta que había por parte de Pedronel Gómez, un arquitecto local, en 1942. Hay un segundo momento y es la planificación de la segunda mitad del siglo XX, muy influenciada además. Aquí ya estábamos en un proceso de conurbación bastante complejo, y se da el primer plan piloto para Medellín, elaborado por dos urbanistas, José Luis Ser y Paul Lester Wiener,
Por lo tanto, José Luis, ambos urbanistas muy involucrados con los CIAM, con los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. Por lo tanto, este primer plan piloto tiene mucha influencia de la ciudad moderna. Este plan entonces se empieza a desarrollar, como les mencioné ahorita, el río no era canalizado, simplemente se hace luego la rectificación para poder habilitar suelos para el desarrollo, y se localizan a lo largo del río una serie de equipamientos de carácter regional y metropolitano, y se empiezan a asentar al lado del río. Aquí está el río, se empiezan a asentar todos estos equipamientos, y adicionalmente a esto aparece el corredor de transporte más importante. Ahorita lo van a ver en el contexto regional, y es que por aquí pasa una de las vías más importantes del país, y además está los sistemas de transporte público. ¿Por qué están allí? Porque es el punto geográficamente que permite el cruce de estas grandes vías. Hay un tercer momento que tiene que ver con la planificación y la gestión para afrontar la crisis. La crisis que tuvimos en Medellín fue bastante compleja. En algún momento hablaba con un mexicano y hablábamos de que Medellín tuvo en los años 80 lo que probablemente hoy está pasando en algunas ciudades mexicanas, y es el tema del narcotráfico. Fuertemente influenció, y esto se juntó con una cosa importante, porque hasta los años 80 Medellín había sido la capital industrial de Colombia, y empieza un proceso de decadencia de la industria, y es el cultivo perfecto para el narcotráfico entrar a las comunidades más pobres, y allí se forman todos los grupos de sicariatos que habían en los años 80. La violencia, la pobreza, la desigualdad social cada vez más grande. Y además de todo esto, teníamos el ferrocarril que nos comunicaba con los dos océanos, o sea, teníamos un canal seco que comunicaba Medellín con dos océanos. Eso lo hacía, digamos, lo ubicaba en el mundo con dos puertos importantes. El ferrocarril desaparece y Medellín deja de estar conectada con los dos océanos y termina siendo un hueco en la mitad de los Andes, con muchas dificultades de accesibilidad. Un territorio además con mucha complejidad ambiental por las pendientes que tenemos y los asentamientos que se han ubicado allí de manera precaria, pues han llevado a catástrofes. Ahí hay un listado de algunas de las que hemos tenido, con muchos muertos por deslizamientos de tierra. En el año 99 en Colombia se formulan los primeros planes de ordenamiento territorial, y a partir de este momento entonces tenemos un modelo de ocupación que dice que Medellín no debe crecer, es más, no tiene para dónde crecer, y ese es el primer punto de partida. No hay suelos para crecer el asentamiento urbano. Por lo tanto, siempre debemos pensar en crecer hacia adentro, y esto nos obliga a reciclar parte del suelo que ya hoy tenemos ocupado y a mejorar las condiciones. Y aquí aparecen tres apuestas importantes para el desarrollo de Medellín. La primera es reciclar el suelo que se puede reciclar. La segunda es mejorar las condiciones del suelo de los barrios tradicionales que ya se han asentado, y la tercera es el mejoramiento integral de los barrios que son asentamientos subnormales o asentamientos precarios, y mejorar sus condiciones de habitabilidad. Esas son básicamente las tres líneas de trabajo por las cuales nos podemos ir, porque no hay nuevos desarrollos urbanos que podamos tener. Hay un punto también importante, que aparece la planeación financiera desde lo público, y aparece un modelo de gestión por resultados. Cada gobierno tiene que presentar un plan de desarrollo con indicadores de resultado, de tal manera que se pueda hacer veeduría permanente de si sí está cumpliendo o no con este proceso. Esto también es importante, y es que siempre nos preguntan, ¿y de dónde sacan plata para hacer todo este proceso? Y los mencioné ahorita, uno de nuestros, digamos, principales fuentes de financiación son los recursos que provienen de los excedentes de las empresas públicas de Medellín. Las empresas públicas de Medellín prestan servicios públicos en Medellín, pero prestan servicios públicos en gran parte de Colombia y en algunos países de América Latina. Y esto nos revierte de alguna manera recursos a Medellín y al Valle de Aburrá para el desarrollo que tenemos.
Aparte de esto, también hay una cosa importante y es, hay una cultura de pago del impuesto bastante alta, es bastante importante, perdón. Hay un nivel de pago bastante alto, las comunidades pagan tranquilamente sus impuestos y eso nos ha permitido también mantener, digamos, unos recursos. En el año 2006 se formula el primer modelo de ocupación para el Valle de Aburrá, un modelo de ocupación basado en el ordenamiento territorial. En Colombia el ordenamiento territorial es competencia única y exclusivamente de los municipios, pero las áreas metropolitanas tienen un nivel de competencia sobre los hechos metropolitanos y pueden formular directrices de ordenamiento territorial metropolitanos. Además también hay un plan maestro de crecimiento del sistema de transporte público y eso nos ayuda a dar línea en la planificación y ahorita lo verán. Posteriormente a las directrices se complementa con la formulación del Plan Bio 2030, que es un plan director, y allí se define que el territorio debería estar, o por lo menos las intervenciones del territorio deberían estar fundamentadas en unos ámbitos. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, a partir también del año 2004 se plantean apuestas de transformación, unas apuestas que están fundamentadas primero en conectar la ciudad, que básicamente está dividida por elementos naturales. Parte de la cuenca lo que hace es dividir los barrios y esto se ha prestado para que hayan unas fronteras donde un barrio, este puente tiene una historia muy bonita y es que los habitantes de este barrio y los habitantes del otro barrio no se podían ver, se mataban entre ellos. Este puente se construye conjuntamente entre las dos comunidades y hay un proceso, digamos, de tregua entre esos dos barrios. El otro tiene que ver con la lectura del territorio y entender la cuenca como una base natural que hay que proteger y que hay que de alguna manera recuperar. El otro punto para nosotros que se ha vuelto importante es la arquitectura y el proyecto urbano como herramientas para la transformación. O sea, la arquitectura de calidad para nosotros se vuelve elemento importante y aparecen edificios de arquitectura importantes y que además se vuelven importantes a nivel internacional en barrios donde ni siquiera estaban en el mapa mundial. O sea, nadie sabía dónde quedaban y hoy el mundo sabe que ahí hay un barrio, que hay una biblioteca y eso también ha sido importante, lo mismo que el proyecto urbano. El otro es las transformaciones y las intervenciones integrales, o sea, no es simplemente hacer una cancha, no es simplemente hacer una vivienda, es hacer la cancha con la vivienda, con el equipamiento, con el espacio público. Tiene que ser de manera integral porque cada una de ellas sola no funciona. Y el último punto es el tema de participación. La participación también es fundamento importante en la transformación. Porque las comunidades son las que construyen su propio territorio y hemos partido de la premisa de la construcción social del hábitat. Ese es básicamente nuestro punto de partida. Entonces en ese momento se plantean los PUI, voy a pasar rápidamente porque esto lo vieron con Alejandro en su momento, y los PUI a partir de imaginarios, identificar problemas, imaginarios de ciudad, pero además la gente participa en la construcción también de las obras. Y obviamente el espacio público, esto también es fundamental, el espacio público se vuelve el espacio de integración ciudadana. Después del narcotráfico nadie podía salir al espacio público porque se ponían bombas, había terrorismo, había violencia, entonces nadie salía al espacio público. A partir de los años 90, cuando la comunidad dice hay que salir de esta crisis, el espacio público se vuelve el elemento fundamental para esa transformación. Por eso todo lo que se ha hecho ha sido en función del edificio y el espacio público. Rápidamente, Roberto, espero no entres, después de la crisis, no entres en el desespero con esta foto. Pero bueno, aclaro, esta agua es reciclada completamente. Bueno, el espacio público, la recuperación del espacio público, va a pasar rápidamente. Bueno, la movilidad en ese espacio público, y probablemente muchos de ustedes conocen las escaleras eléctricas en los barrios donde es imposible llegar con una vía. La escalera eléctrica aparece como un medio de transporte para estas comunidades. La recuperación de algunas de las quebradas y los espacios públicos asociados a ellas, y algunos de los cerros. Este era uno de los cerros que les mostraba ahorita, el Cerro El Volador, es un mirador, y este que es una experiencia bastante interesante sobre la
la ocupación de un cerro que era el antiguo basurero. Miren cómo estaba ocupado hasta los finales de los 90. ¿El montículo era de basura? De basura, todo esto era de basura, y con las comunidades, en una capacitación que tuvimos con la Universidad Politécnica de Cataluña, ellos aprendieron a ser jardineros, y esto es lo que había, este era el basurero, esto había en los 90 y esto es lo que hay hoy. Es un cerro, es un jardín completamente hecho con las comunidades. Esto todavía sigue siendo basura ahí debajo en descomposición, tiene lixiviados, pero hoy por lo menos paisajísticamente no es lo que había antes. Pero además de todo, la comunidad que había allí se reasienta en otro lado porque estaban pues asentados en una bomba de tiempo. Bueno, ahora vamos a las apuestas futuras. Entonces todo esto es lo que ha pasado. Las apuestas futuras parten de la revisión del plan de ordenamiento territorial. El plan se formula en el año 99. El año pasado aprobamos el nuevo plan de ordenamiento territorial, tratando de no cometer los errores que se habían cometido en el primer plan de ordenamiento que se formula en Colombia en los municipios. Miren algunos puntos del diagnóstico. Miren dónde está ubicada la mayor parte de la población, en el norte, en las zonas más pobres, y miren la parte sur. Entonces hay una división social entre el sur y el norte. A propósito, para quienes no conozcan, probablemente Colombia sea el único país del mundo que tiene la segregación social por ley. Hay una ley de estratificación que le dice a la población rica usted viva allí y a la población pobre usted viva allí. Eso es lo peor. Ha habido muchos intentos de acabar con esa ley de estratificación, que finalmente se hizo con un propósito muy bueno, y era subsidiar los servicios públicos, pero terminó territorializando la ciudad, y hoy la ciudad está dividida por estratos. Entonces tenemos a la mayor... ¿El POT es exclusivamente municipal? Sí, el POT es municipal, pero como les mencioné ahorita, hay unas directrices de ordenamiento territorial metropolitanas que los municipios deben acoger. No la hay en todo el país, porque no en todo el país hay áreas metropolitanas constituidas. Bueno, esto es entonces la población. Miren la población en el año 99 cuando se formula el primer plan, y mire 2012, que fue el diagnóstico para el plan de ordenamiento. La población ha crecido mucho más en las áreas con más, digamos, condiciones precarias. Y lo mismo ha sido con el crecimiento urbano, el licenciamiento. Lo que hemos querido hacer desde el año 99 no se ha venido dando, porque crecer hacia adentro es tratar de recuperar los suelos con mejores condiciones y mejores infraestructuras, y miren que donde más ha crecido la vivienda es en la periferia. Y obviamente, como el modelo nuestro está basado en una capacidad de soporte del territorio, y es la capacidad que tiene un territorio para tener más población en espacio público, en equipamiento, en servicios públicos, la capacidad de soporte más alta está en la parte central, y en los bordes está la capacidad más baja, pero aún así el crecimiento se ha dado en el borde. Están las nuevas instalaciones, las nuevas viviendas que se han dado. Miren que la vivienda en general se ha asentado en bordes y la parte central sigue completamente limpia. Entonces diseñamos una metodología con la Universidad Nacional de Colombia para trabajar en la revisión del plan de ordenamiento, que se basa en esta triada para el diagnóstico: en los cambios territoriales que ha pasado del 99 hasta ahora, en la coherencia con la norma que hay planteada desde el nivel nacional, y en la integración de nuevos estudios técnicos. Esto obviamente primero con una visión política y económica de esta propuesta, y segundo con un proceso participativo también importante. Y como les mencioné, Bio 2030 nos dice por qué no leer el territorio por ámbitos, además caracterizado de acuerdo a esa ocupación que se ha dado, y dividimos digamos esa lectura del territorio en ámbitos que van desde lo regional y lo metropolitano hasta el detalle del río, por ejemplo. Entonces tenemos del nivel metropolitano y regional, municipal, el suelo rural ya como un elemento independiente, el borde rural que tiene condiciones distintas al suelo rural, el borde urbano también condiciones distintas al resto urbano, la ladera y el río. Esos son, y cruzado con esto definimos una lectura de cada uno de estos ejes, que no voy a detallarlos para que me dé tiempo de hablarles de los proyectos. Y finalmente, entonces, en cada uno de estos ámbitos se hace esa lectura de cambios territoriales, coherencia normativa e integración de estudios técnicos. Este es el mapa por ámbitos.
sobre el cual se hizo la lectura del territorio y a partir de eso entonces la formulación empieza a retomar elementos que lo mencionaba el profesor Ianis ayer antier, y es que precisamente la planificación tiene que articular todas las escalas. O sea, nosotros no podemos desconocer lo que pasa en el departamento y ni lo que pasa en el Valle de Aburrá. Entonces, esta propuesta parte de entender un poco la articulación regional. Hay unos lineamientos de ordenamiento territorial para Antioquia. El componente natural, que es fundamental, todo el sistema de áreas protegidas. Esto también es importante para nosotros porque gran parte del agua está en el entorno. Nosotros al interior del Valle de Aburrá no está el agua que consumimos, está por fuera, pero adicionalmente a eso, con esa agua se produce gran parte de la energía con la que subsistimos nosotros, pero además también la energía con la que subsiste gran parte del país y algunos países vecinos, como en el caso de Ecuador. Hay una apuesta que hay desde el año 2004 de generar unos lineamientos para el Parque Central de Antioquia, y es esas áreas protegidas. Miren aquí los embalses, este es un embalse y este es otro. De aquí y de aquí tenemos agua, pero además también de aquí se produce energía de estos dos. La articulación, y estos dos ejes son muy importantes, la articulación con las regiones. Esta es la región del aeropuerto y esta es la región occidente, y con esta región que es, digamos, donde está parte de nuestra seguridad alimentaria. Estos dos ejes, río y transversalidad, son muy importantes. Y hay unos lineamientos, los directrices de ordenamiento territorial metropolitano, que se fundamentan, rápidamente menciono, hay una base natural, entre ellas la cuenca es uno de los elementos importantes, tanto el Parque Central como la cuenca, pero además también el componente natural urbano. Hay un sistema estructurante metropolitano. De esto quiero destacar los proyectos estratégicos, y hay unos lineamientos para la ocupación y el uso del territorio. Entonces, rápidamente, el modelo metropolitano plantea proteger el borde, la cuenca con sus transversalidades, contener la expansión en unos puntos, pero además aquí también hay una cosa importante, y es tratar de desconcentrar todos los bienes y servicios que siempre están en la mitad de Medellín, en el centro de Medellín, hacia otros puntos de la metrópoli, evitando también los desplazamientos. Entonces hay un sistema de centralidades metropolitano y un sistema de centralidades locales que se articulan entre ellas con los sistemas de transporte, y además de eso unos centros logísticos. Obviamente se plantea toda la ocupación al borde del río con lineamientos específicos para todos los municipios y la articulación regional. Rápidamente paso. Este modelo entonces se empieza a articular a el acuerdo 13, que es el de Bio 2030, nos da lineamientos para la ocupación, la conectividad de los dos ejes norte-sur, oriente-occidente, la ocupación en el río, la intervención con proyectos estratégicos y proyectos urbanos, las áreas protegidas, las densidades, y desde lo metropolitano se plantea que las densidades deben estar, las más altas deben estar en la parte más plana, que es donde están las infraestructuras, y van bajando las densidades a medida que sube la ladera, y los usos del suelo con una mezcla, digamos, en el primer plan de ordenamiento se hablaba de sana mezcla de usos, pero hoy hemos trascendido a responsable mezcla de usos, porque la comunidad también es partícipe de que la mezcla de usos se pueda dar. Hay un tema que les mencioné al principio, y es el tema de amenazas. Estas amenazas por deslizamientos, por movimientos en masa, y este es el riesgo que se puede, el riesgo es esa amenaza asociada a la población que está allí asentada. La estructura ecológica principal que parte del sistema hídrico, tenemos cuerpos de agua más cuenca cero, que es la parte de la cuenca que empieza a alimentar los nacimientos, es la que se da por filtraciones. Nosotros tenemos un nivel de pluviosidad muy alto. Esta pluviosidad, ahí estoy atrancado, permite que haya mucha filtración de agua, sobre todo en esta parte alta de la montaña, pero además también nos permite que de alguna manera busquemos con el sistema de drenajes urbanos tener
agua en la parte baja de la cuenca. Esta es la estructura ecológica principal, definida como punto de partida para el modelo de ocupación, y hay una estructura ecológica complementaria. Y pasamos entonces a la formulación. En este cuadro, que no lo voy a detallar mucho, en esta parte está definido lo que un plan de ordenamiento territorial en Colombia exigiría de acuerdo con la norma. Pero aquí hay un punto importante para nosotros, y es que ese plan sin un sistema institucional y de gestión no se puede dar. Y esto tiene que ver también con la gestión de recursos a partir de la gestión del suelo, y es precisamente de cuenta de la chequera pública es imposible hacer todas las infraestructuras públicas que se requieren en una ciudad. Por eso es tan importante, y ahorita lo van a ver, en Colombia los constructores nos critican mucho porque en Medellín se les exige a los constructores que construyan las redes de acueducto y alcantarillado, y se les exige además unas obligaciones de espacio público de equipamiento por todo lo que vayan a desarrollar. Digamos que eso es parte del sistema de reparto de cargas y beneficios que está planteado en la Ley 388. Y adicionalmente a eso les pedimos vías obligadas, y es la accesibilidad a vías principales la tienen que construir también el urbanizador. Bueno, entonces hay una serie de instrumentos, unos aprestamientos y unos ajustes institucionales para que se pueda dar este plan de ordenamiento territorial. Y esto cruzado con los ámbitos que nos permiten de alguna manera, y ahorita les menciono, definir las grandes intervenciones urbanas, que es el punto donde quiero llegar y terminar. Entonces nuestro modelo plantea los ejes transversales, el suelo rural con el potencial que debe tener no solo ambiental sino también de producción agrícola, el borde urbano rural con unas condiciones importantes, primero de protección para no seguir expandiendo el suelo urbano, y segundo de mejorar las condiciones de esas poblaciones que hay en el borde. Una zona de media ladera, que son nuestros barrios tradicionales, y lo que hacemos es insertar proyectos de infraestructura pública y espacio público que mejoren las condiciones, y un corredor del río que tiene una oportunidad de transformación importante. Esto nos da pie entonces a entender que el plan de ordenamiento territorial debe definir unas áreas de intervención estratégica partiendo de esos ámbitos, y nuestras áreas de intervención estratégicas están en el borde urbano rural, en el río y en la transversalidad. Y aparte de eso hay un sistema de centralidades y de corredores en la media ladera. Estas áreas de intervención estratégica buscamos de alguna manera, con herramientas jurídicas que tiene la Ley 388, que es nuestra ley de ordenamiento territorial, nuestra ley de plan de ordenamiento territorial. Hay una figura que es el macroproyecto, figura que además se ha utilizado solo en Cartagena. La primera vez que se utilizó fue con el macroproyecto de la Ciénaga de la Virgen, pero después de eso ninguna ciudad del país la ha utilizado, por lo menos como figura de planificación intermedia. Posteriormente, en un plan de desarrollo de algún presidente, se creó la figura de macroproyecto de vivienda de interés prioritario, pero es completamente distinta a la propuesta que tiene el macroproyecto dentro de la Ley 388, y es tener porciones de territorio más pequeñas para planificar. Entonces, se generan a partir de las áreas de intervención estratégica macroproyectos que están asociados, estas intervenciones, vuelvo y repito, a los ámbitos. Se define entonces un sistema estructurante natural para poder lograr estas intervenciones. Buscamos de alguna manera que toda la base natural esté asociada también al espacio público, y ahorita lo vemos también más adelante en la intervención estratégica de borde, y es que generamos un cinturón verde que en gran medida es espacio público, que nos ayudaría a incrementar de alguna manera el espacio público efectivo, por lo menos para todo el municipio, de 15 metros cuadrados por habitante. Hoy la norma colombiana pretende que sea 15 metros cuadrados por habitante de espacio público efectivo urbano. Eso es imposible. Eso es imposible además porque se iría en contra un poco, sobre todo de ciudades ya que están consolidadas, iría un poco en contra de hacer ciudad compacta, porque pues precisamente tendríamos que abrir mucho suelo de espacio público para poder tener la cantidad de espacio público por habitante que se requiere. Pero sí lograríamos tener más o menos 7 metros cuadrados de espacio público por habitante. Hoy nuestro indicador es este,
3.07 de efectivo urbano y 3.93 de efectivo municipal. Hay también apuestas sobre la movilidad, y es que invertimos completamente la pirámide. Todas las inversiones públicas estaban en función del automóvil particular y de la motocicleta, y en Medellín solo el 16% de la población tiene vehículo particular. Y entonces las inversiones más altas eran para la menor parte de la población. Entonces por eso es esta proporción, y lo que estamos tratando de hacer es que las inversiones en la ejecución del plan de ordenamiento territorial en los próximos 3 administraciones esté más digamos equitativa con los otros sistemas, y con mucho interés sobre el sistema peatonal y el sistema de bicicletas. Esto tiene que ir de la mano además también con la zonificación de usos del suelo, porque una de las apuestas que tenemos es, si queremos bajar el número de viajes que hay diarios en la ciudad, tenemos que tener urbanismo de proximidad, de tal manera de que las personas accedan por lo menos a una parte de los bienes y servicios a pie o en bicicleta. La ubicación de la mayor parte de la población al 2030 debería estar en el río, en la zona del río, y los usos de alguna manera apoyando el sistema de centralidades y donde está obviamente localizada la mayor parte de la población. Hay un tema de pactos ciudadanos también para nosotros muy importante, pactos ciudadanos que van desde la escala del plan de ordenamiento territorial hasta el detalle, que puede ser el de un plan parcial o el de un plan maestro para un equipamiento. Entonces aparecen 10 macroproyectos a partir de esas áreas de intervención estratégica, que de alguna manera buscamos sea la articulación con cada una de las escalas de la planificación, desde el nivel municipal, el macroproyecto, el plan parcial y finalmente la delimitación de unidades de actuación urbanística, que ya son, digamos, el detalle dentro de la urbanización para ir al licenciamiento. Entonces, esas áreas de intervención estratégica están divididas. La primera es el área del río. El área del río, que son todas estas. Aquí definimos 3 macroproyectos. 3 macroproyectos que además su infraestructura más importante, lo van a ver, es lo que hemos llamado parques del río. Como esta autopista que va por aquí no la podemos quitar de acá, porque ya les mostré que esto es un escarpe supremamente pendiente, la autopista tiene que seguir pasando por ahí porque es la troncal occidental de Colombia. Entonces nos toca buscar la alternativa de recuperar y llevar la gente de nuevo al río, el espacio público, que ni siquiera hay que llevarlo, la gente siempre quiere ir al río, lo que pasa es que no puede. Entonces partimos de la infraestructura de Parques del Río, que es un concurso internacional que hicimos en el año 2013, que conecta además esta parte, que es la vía que va hacia Urabá, que es un puerto sobre el Atlántico, esta vía que va hacia Bogotá y hacia el aeropuerto, y esta que es la que va desde el sur del país hasta el norte del país. Entonces, Parques del Río. El río, miren que en diciembre, por ejemplo, se vuelve el Parque de las Luces, y es aquí donde confluye toda la población, pero es porque se cierra la vía, porque permitimos que la gente ingrese a esta zona. Entonces, este concurso se da pues en el año 2013, y hoy estamos ya desarrollando la primera fase de este parque, que lo que busca de alguna manera es empezar a recuperar la cuenca del río, obviamente articulado al sistema transversal, que son los parques lineales de quebrada, y obviamente los cerros que ya habíamos mencionado. Entonces ya hay una primera fase a pasar rápidamente con una intervención. Probablemente no sea la más natural, como se había hablado ya en alguna charla, en la charla del Parque del Río Manzanares, pero digamos que por lo menos no es una vía y puede tener acceso a la población y puede tener vegetación, digamos, asociada a este entorno. Esto es lo que venimos trabajando ya con el Parques del Río. Esta es la primera fase. Este es donde está, digamos, el centro administrativo. Este es el edificio de las empresas públicas, el centro de convenciones. Quienes estuvieron en el Foro Urbano Mundial, aquí fue donde se desarrolló el Foro Urbano. Y esta es la primera etapa del río. Hay un soterramiento de vías por esta zona y por esta zona. Ahí lo vemos más grande. Aquí más adelante está la alcaldía y la gobernación. Y tradicionalmente el río, miren, solo había tenido conexiones viales. De hecho,
hasta bastante difícil pasar de manera peatonal a pie por estos puentes porque pues probablemente te pueden atracar, es complejo. Y esta es la primera intervención. La intervención entonces con soterramiento de vía rápida, incluyendo la franja del ferrocarril, que todavía tenemos esperanzas que se recupere. Y estas, digamos, como algunas de las alternativas de intervención que tenemos en sobre ese soterramiento. Algunos espacios públicos abiertos para actividades masivas, pero también parques donde se pueda hacer integración y conexiones, sobre todo peatonales, entre un costado y otro del río. Bueno, entonces, para poder desarrollar una infraestructura de estas necesitamos un tema de gestión del suelo. Si allí están las zonas que vamos a recuperar, donde se puede hacer el crecimiento reciclando suelo, pues necesitamos gestionar el suelo para que nos rente de alguna manera a partir de esta gestión del suelo y nos dé recursos para construir. Entonces, ese primer macroproyecto, que es el del centro, está dividido en 3 zonas. La primera tiene que ver con el distrito de la innovación. Es un área donde estamos incentivando el asentamiento de actividades económicas fundamentadas en la innovación y en la tecnología. Tenemos el clúster de la salud allí ubicado y nos interesa mucho todo el tema tecnológico de innovación en función de la salud. En Medellín hay una prestación de servicios de salud, sobre todo de cirugías estéticas y digamos, hay una oferta del nivel internacional importante que queremos potenciar. El centro tradicional, que es la parte 2, y la parte 3, que es la parte donde están los suelos de renovación más importantes, o los suelos por lo menos de reciclaje más importantes. Hay una serie de intervenciones, nos interesa mucho la gestión público-privada para las intervenciones, siempre de la mano de la alcaldía, y la articulación con parques del río, cómo conectamos un lado y otro de la ciudad. El sistema de espacios públicos local, porque si bien el que planteamos en el plan de ordenamiento es el general, aquí ya hay un detalle de espacios públicos por cada uno de los barrios. La identificación de los suelos de oportunidad para poder hacer esa transformación y de qué manera esta transformación que se dé primero logre tener la mezcla de usos, logre incentivar el transporte público y además el transporte a pie, digamos el urbanismo de proximidad, y articule al espacio público del río. Hay unas áreas entonces que buscamos que tengan ese proceso de renovación urbana y hemos implementado allí instrumentos de gestión que nos permite, primero, vender derechos de construcción. Es algo que le hemos aprendido a los brasileros, es no dar la norma completa, sino dar un tope, y el excedente que podemos ponerle a la norma lo vendemos y eso tiene recursos para la inversión de estas infraestructuras. El otro tiene que ver con las obligaciones urbanísticas. Yo por cada metro cuadrado de desarrollo que haga, de construcción que haga, tengo que pagar una porción de espacio público, de equipamientos, inclusive tengo que además disponer suelo para la vivienda de interés prioritario. Eso se ha definido en estos macroproyectos. Se han definido además los equipamientos, los grandes equipamientos que deberían estar allí y los planes que se hacen para estos equipamientos, y el sistema de espacios públicos obviamente pues para la conexión con él. Entonces hay algunos imaginarios que hemos tenido sobre esos corredores, de tal manera que pueda haber desarrollo. Hay mucha gente que se extraña bastante porque dice: ustedes siempre pretendiendo crecer en altura, pero es que no tenemos opción, no hay suelo, tenemos que crecer en altura en el suelo más plano que tenemos, pero además donde están las infraestructuras. Algunos imaginarios de las vías, sobre todo en el manejo de ciclorrutas y corredores peatonales. La subzona centro, que es el centro tradicional, voy a pasar rápidamente. Aquí se están implementando sistemas de transporte tratando de sacar el vehículo particular de la zona centro. Se está construyendo en este momento una línea de tranvía y buscamos de alguna manera la articulación de espacios públicos. Este es uno de los proyectos que se está haciendo en el centro. Nosotros no tenemos mar, pero tenemos playa. Esta se llama la Avenida La Playa y es por aquí va una de las quebradas más importantes, la quebrada Santa Elena. Está por debajo de una vía, está canalizada y buscamos de alguna manera recuperar el espacio público sobre ese corredor de la playa.
voy a pasar rápidamente. Todo el tema del patrimonio, la gran parte del patrimonio histórico de la ciudad está en esta zona. Y hay muchas de las universidades que están asentadas en el centro, entonces hay una articulación, hay un proyecto que se llama Universidad y es la articulación de todos los centros universitarios a través del espacio público. La subzona del distrito, la innovación, voy a pasar rápidamente, aquí está la Universidad Estatal, la Universidad de Antioquia, y a partir de eso se desarrollan, aquí está el Parque Norte del Parque Explora, y el Jardín Botánico, perdón. Aquí entonces hay unas áreas de transformación que lo que buscamos es que allí se sienten actividades muy enfocadas a esto. Voy a pasar rápidamente esto. Hay un análisis sobre los equipamientos, sobre el patrimonio, todo muy articulado a Parques del Río también, con una serie de corredores. Aquí estamos montando un laboratorio de ciudad. Nos interesa mucho tratar de implementar en esta zona todas las apuestas que hay en el mundo por las Smart Cities. Entonces venimos trabajando con apoyo de Barcelona en la construcción de infraestructuras con tecnologías más avanzadas, todo el sistema de redes que permita que todas las empresas que vengan aquí tengan todas esas posibilidades de infraestructuras necesarias que pueden ofrecerse en una ciudad pues, que le apueste a estas Smart Cities. Obviamente, el tema de Smart Cities también como un tema de sostenibilidad. Les decía que hay un laboratorio donde estamos desarrollando conjuntamente con una empresa que tiene la Alcaldía de Medellín que se llama Ruta N, desarrollando tecnologías para el manejo de iluminación LED para el espacio público y venimos desarrollando además con ellos tecnologías que nos ayuden a implementar nuevos espacios públicos y nuevos elementos en el mismo. Algunos imaginarios, también nos interesa mucho el tema de las cubiertas verdes y lograr de alguna manera bajar un poco los impactos de esa urbanización en estos territorios. Esto es un poco el modelo que se ha planteado sobre todo en alturas y la recuperación articulada obviamente a Parques del Río. En esa parte de Macroproyecto Centro se han desarrollado 2 concursos, además desde el Río, un concurso del Centro Cívico, les muestro una diapositiva, voy a pasar también rápidamente, y el concurso de uno de los corredores donde está el metro elevado por todo el centro, que es la Carrera Bolívar, y que de alguna manera nos ayuda a articular esos espacios públicos, centro tradicional, centro administrativo y río. Entonces este es el de Carrera Bolívar. Aquí está el Parque Berrío, que es el parque fundacional. Aquí está el Parque de las Esculturas del Maestro Botero y por aquí pasa el metro. Y de alguna manera busca recuperar, vuelvo e insisto, el espacio público, que nos interesa permanentemente trabajar sobre el espacio público porque es nuestro referente para la integración ciudadana. Lo mismo el Centro Cívico. Aquí hay 2 cerros importantes, el Cerro La Somadera y el Cerro Notivar. Aquí en la mitad está el centro administrativo y hicimos un concurso público donde se plantean la estructura urbana, sobre todo espacio público para esto, y la recuperación de estos 2 cerros. Ya hay, digamos, el concurso está fallado y está en proceso ya de contratación de los diseñadores. Luego está el macroproyecto Río Norte, que es la parte norte que les mostré. Tiene una parte, gran parte de la población, de Medellín está sentada allí, y obviamente vuelvo a retomar la ley de estratificación. Los estratos 1, 2 y 3 de Medellín están asentados en esta zona. Entonces hay una apuesta por recuperar esto, de generar espacio público con Parques del Río para esta zona y además localizar allí equipamientos y otras actividades, sobre todo económicas, que nos permita de alguna manera equilibrar un poquito el territorio. ¿El poblado dónde está? El poblado está hacia el sur, este es norte completamente. Una de las cosas importantes que se nota en los temas de movilidad, y esto probablemente está muy influenciado por lo que pasó en la planificación de los 50, es que toda la población, a las 7 de la mañana en el metro, toda la población va de norte a sur, toda, y en la tarde toda la población va hacia el norte. De alguna manera hay que equilibrar esto tratando de que pueda haber más actividades, más lugares de trabajo en esta zona y no tenga que haber tanto desplazamiento hacia el sur de la ciudad.
Entonces también aquí se han identificado los espacios públicos, los sistemas naturales, las posibilidades de desarrollo y de integración de nuevos desarrollos con en ambos costados del río. El tema de movilidad, que allí es como gran parte de los asentamientos allí fueron informales, no, la movilidad, el sistema vial es bastante precario, y entonces se plantea a partir del macroproyecto el desarrollo integral de toda la zona, tratando de que los instrumentos económicos que permite el plan de ordenamiento territorial se puedan invertir allí y pueda haber con qué hacer, podamos tener recursos para hacer estas infraestructuras. Luego está el macroproyecto Río Sur, que es toda la parte industrial de la ciudad, industria además que está en transformación, porque hay mucha de la industria que migró al norte del área metropolitana o al lado del aeropuerto. Entonces ya aquí hay algunas infraestructuras obsoletas y que lo que ha pasado es que se han ido desarrollando. Esta es la antigua siderúrgica, hoy aquí se ha venido desarrollando un plan parcial, aquí está el Museo de Arte Moderno y un espacio público que lo entrega este plan parcial a partir del desarrollo. Entonces, igual se identifica, me estabas preguntando por el poblado que hay allá en esta zona. Entonces se identifican de igual manera todas las posibilidades, las alternativas de transformación y suelos de oportunidad que habrían allí, la conectividad que podríamos tener entre un lado y otro de la ciudad, el sistema de espacios públicos conectado al río, y esto ya viene avanzando un proyecto de iniciativa privada con la empresa Argos, que es una de las empresas cementeras que tenemos en la ciudad, y se viene desarrollando para integrar. Este es el plan parcial que les mostré ahora, y esta es la zona industrial que tenemos hoy, que está en transformación, la manera de integrar esto, porque aquí habría una nueva estación de metro, que sería esta, y a través del espacio público integrar río, sistema metro y los desarrollos en un lado y en otro. Entonces hay una propuesta, esta propuesta inclusive es de Alejandro Echeverry, como estas pasarelas del metro se vuelven pasarelas vivas y pueden haber actividades sobre ellas y el metro estar digamos integrado a todo este sistema de espacios públicos. Esta es la llegada de la pasarela al costado occidental. Bueno, esto tiene que ver con el río. Otra de las áreas de intervención estratégica, ya les mencioné al principio, nos interesa renovar la zona del río, reciclar todo ese suelo, pero nos interesa mejorar las condiciones del borde. Entonces vamos a la otra área de intervención estratégica, que es el borde. Allí difícilmente tendremos recursos de gestión del suelo para poder desarrollar las infraestructuras, porque allí no hay recursos, básicamente son suelos ocupados de manera ilegal, población en condiciones de pobreza bastante alta. En zonas altas, ¿no? Sí, todo es el borde. Entonces aparecen 5 macroproyectos en el borde y se plantea para este macroproyecto, al igual que los macroproyectos del río, la infraestructura del parque del río es fundamental para esto, las de movilidad y parques del río. Para acá se ha venido trabajando en un proyecto que se llama el Jardín Circunvalar de Medellín, y es de qué manera podemos mejorar las condiciones, llevar equipamientos, espacio público a esta población que está en el borde, con un trabajo pedagógico además, porque no nos interesa que llevando equipamientos y espacio público se siga creciendo, un trabajo pedagógico, y de esta manera empezar a mejorar las condiciones urbanas de este sector. Entonces, miren que tenemos gran parte de los suelos de protección, sobre todo la cuenca cero están arriba, pero también están los suelos, todos los suelos de mejoramiento integral que requieren mejoramiento integral de barrios, mejor dicho, están aquí en el borde. O sea, esto nunca nos va a dar rentabilidad. Entonces buscamos que la rentabilidad que nos puede dar el río y la ladera nos ayude a financiar de alguna manera el desarrollo del borde. Entonces, a partir de lo metropolitano, que hay un cinturón verde metropolitano, se plantea el Jardín Circunvalar de Medellín, que busca mejorar esas condiciones. Entonces hay unos planes maestros para cada una de estas zonas, recuperando cerros tutelares, haciendo mejoramiento de barrios, mejoramiento de viviendas, generando espacio público, generando equipamientos en cada una de estas zonas.
Y esto es lo que se ha venido dando. Estos son los renders que se hicieron para el momento. Unos ecoparques que además se vuelven miradores en la noche y en el día de la ciudad, recuperando además áreas de interés arqueológico que habían allí, generando equipamientos y espacio público. Y esto es lo que hay hoy ya construido. Son espacios públicos, recreativos, con equipamientos educativos, culturales y recreativos. Equipamientos que se están construyendo en el borde rural, específicamente ya cuando pasa el límite urbano. Estamos construyendo una serie de huertas urbanas que nos ayuden un poco a la seguridad alimentaria de la población de allí. Eso se trabaja con las comunidades. Más adelante hay unas fotografías. La recuperación de caminos prehispánicos y el espacio público que de alguna manera se adapta a ese medio natural. Algunas edificaciones que son aulas ambientales. Por ejemplo, es una aula ambiental que es una edificación supraanteliviana que se ubica allí en el borde, asociada al espacio público, y este es el trabajo que se viene haciendo con huertas urbanas, con las comunidades en el borde rural. De alguna manera ese borde tiene que ser protección, y si las mismas comunidades, por la necesidad que tienen del suelo de producir, lo protegen, pues vamos a evitar de alguna manera que siga la expansión urbana hacia allá. Finalmente, el tema de transversalidades, que les mencioné. Dos de las quebradas más importantes que alimentan el río son la quebrada La Iguaná y la quebrada Santa Elena, pero además asociadas a ellas están el eje que les mostré de manera regional, que les mostré que articula el sistema regional, que de manera transversal conecta Oriente-Occidente, y que de alguna manera hay que planificar esa llegada de esos corredores de transporte. Aquí hay dos túneles, aquí hay uno que ya está en funcionamiento, aquí se está haciendo otro túnel para el paso de este eje. Entonces, de alguna manera, estas infraestructuras tienen que estar armonizadas con el sistema natural, pero también con los asentamientos que hay allí. Entonces está el proyecto de La Iguaná, que va por esta quebrada, que además se articula al río. Aquí tenemos un corregimiento, hay un asentamiento que es rural, y que volvemos en la lectura del territorio a identificar todos los elementos que ya he mostrado en cada uno de los macroproyectos, pero aquí permitiendo que ese sistema de movilidad se pueda dar sin que impacte a las poblaciones que están allá asentadas. Allí también hay mucho mejoramiento integral por hacer. Esta es la centralidad de uno de los corregimientos de San Cristóbal, y la otra es la quebrada Santa Elena. Aquí está el centro tradicional, que lo vimos ahora. Esto es hacia arriba. Aquí este es el túnel que se está construyendo. Esta es parte de la vía que lleva hacia el túnel. Esta es la quebrada que alimenta el río, y aquí se viene desarrollando uno de los proyectos urbanos integrales, que es el de la Comuna Centro Oriental. Las áreas protegidas, obviamente esta es una de las zonas con más áreas protegidas que tenemos en el borde, y se vienen entonces mejorando algunos de los barrios a partir del PUY. Hay la construcción de dos cables nuevos conectados al tranvía que ya les mostré ahorita. Hay un tranvía que sube por toda la quebrada y se conecta hacia los barrios del borde con este par de metrocables. Este es el tranvía que sube desde la parte central hasta una parte de la quebrada. Esta es el PUY hasta una parte de la quebrada, y ahí salen los cables que conectan uno acá y otro acá. Y ya hay obras que se han venido haciendo de esa intervención del PUY. Y finalmente los proyectos integrales de ladera, que básicamente es mejorar las condiciones de esos barrios tradicionales que ya existen, que lo que necesitamos es mejorar las condiciones de movilidad, de espacio público, algunos equipamientos. Entonces están las centralidades barriales y lo que ustedes ya conocen de los PUY. Este es uno de los PUY que hay, que ya esto es un suelo consolidado, el PUY de la nororiental, y allí se construyó espacio público, la Biblioteca España, muchos de ustedes conocen, centros de desarrollo zonal, que son equipamientos, colegios, canchas, el puente que les mostré al principio, algunos equipamientos de seguridad, el reasentamiento de vivienda para recuperar cuerpos de agua. Este es el caso de la quebrada Juan Bobo. Y finalmente los espacios públicos que
de alguna manera siempre han tenido relación con el agua. Para nosotros el agua en el espacio público es fundamental, inclusive desde la fundación, desde los espacios públicos fundacionales, el Parque Bolívar, todos los parques de la ciudad tienen que tener fuentes y eso no se ha perdido. Este es el Parque de los Deseos y la gente, digamos, y ahora estamos haciendo unos proyectos tratando de recuperar, estos son los tanques de agua potable con las que se abastecen los barrios, pero se habían vuelto unos guetos porque se volvían una muralla entre los barrios, se han abierto completamente, siguen siendo los tanques, pero se han convertido en equipamientos para las comunidades y el tanque se vuelve un elemento que hace parte del paisaje urbano. Esto es lo que pasa en la noche con el tanque y hay unas actividades de la comunidad. Lo último, los sistemas de financiación. Este es uno de los esquemas, yo no intento que lo entiendan, este cuadro hay veces ni yo lo entiendo, pero la idea es que nos ayude de alguna manera a buscar los sistemas de financiamiento. Este, por ejemplo, es el del cinturón verde y buscamos que aquí hay unas cargas importantes que tienen que ver con los suelos de protección, con el mejoramiento integral, pero también tenemos áreas de consolidación y de parcelación campesina o de planes parciales que nos ayudarían a llevar recursos para la construcción de este cinturón verde, mediante la plusvalía, mediante la venta de derechos de construcción, mediante las obligaciones urbanísticas y pues de alguna manera ayudar a financiar un proyecto que no va a tener financiamiento por ningún otro medio, sino es el que el municipio busque recursos para ello. Bueno, yo termino aquí mi charla. Muchas gracias.